canal de Derecho, la última instancia. Y el día de hoy vamos a analizar, a relatar un poco, a resumir, como lo quieran ver, a Marx. En esta obra de Rius, Marx para principiantes, una obra bastante sencilla y compleja al mismo tiempo. Sencilla para entenderla, pues sí, ya que ese es el fin del autor, que trates de entender a Marx aunque sea un poquito. Comprenderla, porque para comprender a Marx es imposible a través de un libro así, y tampoco de un libro más complejo. Nuestro autor Rius nos dice justo en sus primeras páginas una advertencia, nos da y nos dice que entender a Marx o resumir a Marx es imposible. Quien lo hace es un necio o alguien que realmente no tiene algún respeto por Marx. Sin embargo, nuestro autor Rius dice eso, que pues a él no le importa, él va a ser un necio y va a tratar de resumir a Marx en un pequeño libro ilustrado. Bueno, el libro comienza con una premisa antecedente de la vida de Carlos Marx. Marx era un filósofo judío alemán, pues que vivió de 1818 a 1883. Él no se consideraba judío ni practicaba la religión, pero por sus papás siempre se le dijo que fue judío, ¿no? Bueno, con base en sus escritos e ideas, de una tercera parte de la humanidad practica el comunismo y las otras dos terceras partes pues pelean por decidir si sus ideas son acertadas o no. Y pues las teorías económicas de Marx pues no tuvieron una importancia mayor hasta después de que murió. Y esto pasó con la mayoría de sus obras, y fue hasta que Lenin en Rusia triunfa con la revolución para que sus obras sean discutidas y que se den cuenta de que realmente el marxismo o sus teorías son acertadas. Bueno, pues su obra máxima, El Capital, no fue terminada por él, y solo concluyó el primer capítulo, el primer volumen de 3. Los otros 2 volúmenes fueron terminados por su discípulo Engels. Bueno, el 14 de febrero de 1883 muere a los 65 años Carlos Marx, desgraciadamente. La obra de Marx, sus obras en general se consideran la Biblia de los obreros, ya que sus obras se basan en el proletariado. Bueno, y el libro continúa con 3 apartados que son los más importantes para Marx. Y empieza con las raíces del marxismo. Que un hombre, a causa de buscar explicaciones, se pone a inventar dioses. O sea, a causa de un fenómeno que le es desconocido para él y trata de explicarlo, empieza con una invención de un ser divino o que está más allá de su comprensión. De aquí, de estas ideas, surgen magos, brujos o como se les haya llamado en su época, y pues con ellos las primeras clases sociales, es decir, los dominantes y los dominados. Con esto también surgen aquellas personas que buscan una explicación lógica de estos fenómenos y que no se dejan guiar por ideales. Estas personas las llamaremos los pensadores, ¿no? Se crea la ciencia de la filosofía en este momento para explicar fenómenos existenciales. Se crean entonces 2 bandos, la religión y la ciencia. Conflicto eterno de hasta hoy día. Marx pensaba que la filosofía se estaba convirtiendo en un enredijo abstracto imposible de entender. Y para Marx esto era un reto, era tomar la iniciativa y decidir tomar la tarea de desenredar la filosofía. La teoría de Marx es pues muy extensa, y en este libro pues se enfoca en la filosofía de Marx, la doctrina económica y el materialismo histórico, que son teorías, yo diría, más relevantes.
Bueno, las ideas filosóficas de la humanidad o las que comprende son idealistas y materialistas. ¿A qué se refieren las idealistas? Las idealistas se refieren a la divinidad, a las ideas, a la religión, a aquello que está más allá, lo metafísico. Y las materialistas surgen de una naturaleza real, con pruebas, es decir, la ciencia. Pero Marx apuesta por el desarrollo, es decir, la dialéctica, y desarrolla lo que él quiere llamar un materialismo dialéctico. Bueno, el libro también nos va explicando un poquito lo que se refieren a las teorías de otros diferentes filósofos, como es el caso de Hegel. Que Hegel no ve la explotación de las mayorías, es decir, Marx trata de resolver y pone sobre la mesa el conflicto entre ricos y pobres, pero para Hegel esto no existe, ya que para Hegel dice que se basa un poco más en la religión y dice que pues tiene que existir una persona que manda o que ordena y alguien que obedezca las órdenes. Bueno, para Marx en su primera obra estudia la enajenación, es decir, lo que pasa con el trabajo de un obrero. La enajenación se refiere en sí al despojo, es decir, un obrero hace un producto y su patrón lo vende y obviamente gana de ese producto y más que el obrero, claro está, porque al obrero se le paga un salario. Bueno, de la defensa de la propiedad privada se derivan todos los males y esto lo retrata Marx muy bien en la enajenación. Para un patrón la enajenación es crucial para que su empresa produzca frutos. Es aquí cuando empieza a tener estas ideas de propiedad privada y surgen males como el robo, la envidia y entre otros que hoy en día pues la mayoría son delitos, ¿no? Marx denomina una nueva clase social, el proletariado, es decir, un hombre al servicio de las máquinas del patrón o del patrón mismo, porque puede ofrecer su fuerza de trabajo, ¿no? El proletariado es en sí la clase obrera, la clase trabajadora. Marx dedica su vida a encontrar la filosofía del proletariado, ya que para él el proletariado no la conoce y mucho menos quiere conocerla. Y esto es irónico, porque para un obrero las obras de Marx son como pues su Biblia, debería ser la Biblia, Marx para los obreros. Pero es irónico porque los obreros no van a entender qué es lo que está queriendo decir Marx, ni siquiera los filósofos más grandes lo entienden, ¿no? Bueno, con esto Marx saca un nuevo libro, que es La Sagrada Familia, es el título de su libro, en el que demuestra la lucha de las clases o de los contrarios que existe dentro de una sociedad capitalista entre el capital y el trabajo o lucha de clases, es decir, entre la parte que aporta el dinero, es decir, el patrón, una inversión inicial, y el trabajo, el obrero, el eterno conflicto que existe y que no muchos ven entre estas dos clases. Marx en esta obra nos da una premisa del salario, de cómo un obrero lucha por y ya ni siquiera para vivir, sino para sobrevivir en la sociedad misma. Aquí también nos menciona la plusvalía, que es lo que decía, el trabajador pone dinero y el otro fuerza de trabajo. Así uno crece y el otro se queda igual o peor, ¿no? Bueno, la plusvalía, para entenderlo mejor, es una ganancia extra. Es decir, el trabajador en 6 horas puede realizar el producto que se le está pidiendo. Entonces, ¿qué hace con esas otras 2 horas restantes? Porque usualmente las jornadas son de 8 horas, ¿no? Esas otras 2 horas restantes, el trabajador produce un extra de trabajo, un extra de mercancía y por tanto, es decir, un plus para el patrón. Es decir, la plusvalía es ese extra que hace al patrón más rico. Bueno, ahora expliquemos un poquito de lo que es el materialismo histórico y cómo lo demuestran en este libro.
El materialismo histórico es como una teoría para demostrar que la historia la hacen los hombres y no la mano de Dios o un ente divino, ¿no? Es decir, ningún ángel o poder divino o fuerza superior ayuda a dar conocimiento o nos da conocimiento a la humanidad. O sea, el hombre forja y descubre ese conocimiento por sí mismo, no sin ayuda de nadie. Bueno, la historia es la historia de los medios de producción que el hombre crea para oponerse a la naturaleza. Y Marx los define en 5 medios de producción, que es la comunidad primitiva, el régimen de esclavitud, el régimen feudal, el régimen capitalista y el régimen socialista. Bueno, de aquí Marx nos habla un poco del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Marx dice que hay un patrón, un señor feudal, que reparte las tierras entre sus allegados y que para estos deben encontrar o contratar, más bien, a trabajadores u obreros que en realidad les dan un trabajo, pero es una explotación. Bueno, de las ideas del feudalismo surge una nueva clase, la burguesía, que es un tipo de clase de personas que tienen dinero, pero que con ese dinero quieren hacer literalmente lo que ellos quieran. O sea, pues desde contratar libremente a muchas personas o de generar más dinero. Es de ahí de donde nace el capitalismo. El capitalismo nace en 1789 con la Revolución Francesa en París. Esta revolución sirve como... Esto es antes que nada, o sea, un movimiento de liberación de los reyes de ese momento, ¿no? Entonces, de ahí surge el capitalismo. De ahí surge la revolución industrial, que revoluciona los medios de producción, que ya se mencionó anteriormente. Es decir, los capitalistas son los dueños de las máquinas y ahora el proletariado pues sigue trabajando para ellos, pero en menor masa. O sea, ahora en lugar de ofrecer una fuerza bruta como tal, ofrecen un trabajo a las máquinas. Bueno, el capitalismo da paso a un nuevo sistema más justo. Así lo denomina Marx, que es el socialismo. La fórmula que dice Marx para poder llegar al socialismo a través del capitalismo es la expropiación de los medios de producción. Esto da pie desde el capitalismo a llegar al socialismo. Marx nos da a conocer el socialismo a través de una frase. Y es: proletarios de todo el mundo unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos, supongamos en una empresa, trabajadores, obviamente, mal pagados, porque para que una empresa tenga rendimiento o plusvalía, tienen que estar mal pagados, para que haya más dinero para el patrón, ¿no? Entonces el proletariado, supongamos que se junta y se une para trabajar para ellos mismos, no para alguien más. A eso se refiere Marx con proletariados de todo el mundo unidos, de no trabajar para una persona más arriba, sino todos estar al mismo nivel y trabajar unos para otros. O sea, yo trabajo para mí, para ganarme mi vida, ¿no? Bueno, para ir finalizando con esto, Ríos nos da a entender que no fue hasta mucho tiempo después que se le empieza a tomar en serio a las obras de Marx y los filósofos empiezan a darse cuenta que Marx tenía razón y ellos no, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta de esto? Por Lenin en la Revolución Rusa. Y fue así como
cuando Lenin triunfa, demuestra que la teoría de Marx es cierta, demuestra la lucha de clases, demuestra lo que a ojos de otros filósofos como Hegel no existe para ellos, pero demuestra que en un plano físico real o social, esta lucha de clases está presente en todo momento. El libro nos explica un poco también sobre cómo Marx está y estará presente en todas aquellas revoluciones o conflictos que se dieron entre hombres. Desde la Revolución Francesa, ahí estuvo Marx. La Revolución Mexicana, también estuvo Marx ahí. Inspirados aquellos intelectuales que, digámoslo así, no estaban rebajados por el poder más autoritario y querían un plano justo. Es por esto que se dan las revoluciones. Es por eso que Marx se encuentra dentro de las revoluciones y casi dentro de todo. Bien, ahora voy a dar mi opinión acerca de lo que me pareció el libro. El libro me parece una premisa bastante buena para empezar con Marx y poder comprender un poco si es que no sabes absolutamente nada sobre Carlos Marx. Si es la primera vez que te hablan sobre Carlos Marx o simplemente no sabes quién fue o a qué se dedicó y por qué es tan importante dentro de un plano mundial, que fue alguien que revolucionó completamente el mundo. Es un libro muy bueno para ese tipo de personas, muy bueno también para alguien que sabe quién es Marx, estudia un poco a Marx, pero aún le falta entenderlo un poco más. Con este libro no vas a comprender a Marx completamente, nadie lo va a hacer, es imposible. Tan solo te puedes ir a leer El Capital, que es una de sus obras más grandes, y te vas a encontrar que te vas a quedar dormido a media lectura y después no vas a entender. Es imposible entender a Marx, a menos que revivamos al propio Marx y nos venga a explicarlo. Pero me parece un libro muy bueno que debería estar al menos dentro de educación media superior y superior, para comenzar con ideas tan grandes como las de el señor Marx. Bueno, muchas gracias a todos y este fue su canal de Derecho a la Última Instancia. Si deseas que realice otro análisis de algún libro, déjamelo en los comentarios y dime qué libro quieres que te ayude a resumir. Eso es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Chao.